Hola a todos y a todas. Bueno, hoy día les quiero hablar acerca de las unidades de medida. ¿Qué son las unidades de medida? Bien, las unidades de medida, como su nombre lo dice, nos sirven para medir longitudes de distintas cosas. Por ejemplo, al medir nuestra altura, al medir la distancia de una ciudad y otra, al medir el ancho de una puerta, estamos utilizando unidades de medición. Yo les voy a hablar ahora acerca de las unidades de medida que más utilizamos nosotros para medir. Bien, las unidades de medición que nosotros más utilizamos son los milímetros, los centímetros, los metros y los kilómetros. Bueno, aquí tengo mi regla para mostrarle entonces lo que son las unidades más pequeñas de medición. Estas rayitas pequeñas que nosotros vemos aquí en la regla son los milímetros, las pequeñitas. Después, donde están los números, son los centímetros. Aquí tengo una wincha en donde también las más pequeñitas son los milímetros, después vendrían los centímetros y cuando llegamos a los 100, aquí tenemos un metro. Entonces, este sería un metro. Y bueno, no tengo una regla que mida en los kilómetros, ya que son 1000 metros. Entonces serían 1000 veces esto. Ahora, ¿qué podemos medir utilizando estas unidades de medición? Por ejemplo, con los milímetros podríamos medir la puntita de mi lápiz. ¿Cuánto es? Esta mide 7 milímetros. No sé si se va a ver ahí, pero mide 7 milímetros. En centímetros podemos medir más cosas. Por ejemplo, yo podría medir el tamaño de la tijera. Con centímetros la mide 17 centímetros. En metros entonces podemos medir cosas un poco más grandes, como por ejemplo podría medir el ancho de un televisor, el alto de una puerta. Para ese tipo de cosas podemos utilizar el metro. Nuestra estatura también se puede medir en metros, cosas que son más grandes. Y en kilómetros, por ejemplo, podemos medir la distancia entre dos ciudades. Entonces pueden observar aquí que tenemos las distintas cosas, ejemplos que podríamos medir utilizando cada una de estas unidades de medida. Entonces, mientras más pequeña la unidad, partimos por el milímetro, podemos medir cosas más pequeñitas y así vamos aumentando mientras va aumentando la unidad de medida. Por ejemplo, ¿ustedes creen que podría ser factible medir la distancia entre ciudades utilizando milímetros? Se puede medir la distancia entre ciudades utilizando milímetros, pero es mucho más cómodo por el ámbito numérico utilizar kilómetros, puesto que la distancia entre ciudades es una longitud muy grande y la unidad de medida de kilómetros es una unidad de medida más grande. Así entonces podemos ir identificando qué cosas se nos hacen más fácil medir con cierto tipo de unidad de medida. Con relación a este mismo tema, algo importante que quería mostrarles, porque me he dado cuenta que a veces se cometen muchos errores al utilizar la regla, es que por ejemplo esta regla mía, fíjense aquí que el 0 parte de acá. Entonces cuando yo comienzo a medir tengo que partir desde aquí, desde el 0, no desde la orilla de la regla, ¿ya? Por ejemplo, si voy a medir la goma, no debo colocar la goma aquí al inicio de la regla, sino que tengo que colocarla donde está el 0. Y ahí puedo identificar entonces la medida. Esta sería como 4 centímetros. Pero también vamos a encontrar otro tipo de reglas que parten desde el 0, desde la orilla. Por ejemplo, tengo esta wincha de medir y en esta wincha partimos desde el 0, desde acá.
no tenemos ese espacio que tenía la regla. Entonces, por ejemplo, si quiero medir el largo de mi lápiz, voy a partir desde la orilla, porque aquí está el 0. Siempre partimos de donde está el 0 para medir entonces aquí el largo del lápiz. Bueno chicos, espero que este video les haya servido para identificar las unidades de medida estandarizadas y que hayan podido ver en qué situaciones es más cómodo utilizar una unidad o otra unidad de medida. Así que nos vemos en un siguiente video.